Donde tú estás, vamos a recibir la palabra de Dios que transforma nuestras vidas. Amén, el Señor los bendiga grandemente. Vamos a tener este tiempo para compartir la palabra del Señor, amén. Voy a invitarte a que podamos ir al libro del profeta Jeremías, al capítulo 1, vamos a leer los versículos 9 al 10, amén. Lo cierto es de que el Señor te ha dado autoridad, y una autoridad sumamente especial e importante para que tú puedas pasar todo tiempo de aflicción, amén. Y no solo el tiempo de la adversidad, el tiempo de la aflicción, sino en todo tiempo el Señor desea que utilicemos esa autoridad. Vamos a ver cuál es esa autoridad. Dice la palabra del Señor en el versículo 9. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Amén. Amén. Lo cierto es de que el Señor se había aparecido a Jeremías al principio de su ministerio, y el Señor dice que le toca la boca y dice: yo he puesto mis palabras en tu boca, y ahí le da una autoridad y le dice: yo te he dado autoridad para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Y esta misma autoridad nosotros las tenemos en Cristo Jesús. Amén. Si vamos a Efesios capítulo 2, el versículo 6, dice la Escritura: y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Cuando el Señor no muere por nosotros, Él resucita. Dice que inmediatamente todos los que creemos en el Señor, los que somos hijos del Señor por gracia y por fe, dice, nosotros resucitamos juntamente con Él, y dice que Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que nos da un lugar de autoridad. Amén. Nos da un lugar donde podemos nosotros ejercer un dominio espiritual en medio de todas las circunstancias que nosotros estamos pasando. Y esta autoridad se revela cuando le habla a Jeremías. La iglesia, cada uno de nosotros, aquellos que el Señor ha levantado en su nombre, dice que tenemos autoridad para derribar, para arrancar, destruir y para derrocar, ¿qué cosa? Al reino de las tinieblas. Amén. Y todas las situaciones adversas que puedan llegar a venir en este tiempo y en medio del tiempo en el cual estamos. Y dice además la palabra que le ha dado autoridad igual para edificar, para plantar, y que el reino de Dios. Amén. Nosotros tenemos autoridad para derribar y destruir todas las cosas que no vienen de Dios, todas las cosas que no son de Dios. Y tenemos autoridad para plantar y edificar la palabra de Dios, lo que está escrito. Amén. Sobre esto, y conociendo que tenemos esa autoridad, y tú tienes que creer en esta mañana que tienes esa autoridad, vamos a ir desarrollando algunas ideas. Amén. Esta autoridad nosotros la ejercemos y la activamos a través de nuestra oración. En oración, cuando nosotros nos levantamos, podemos utilizar estas palabras, ¿no? Y decir: Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo lo que el plan del enemigo adverso, todas las situaciones que están pasando, tribulaciones, angustias en este momento, por el nombre poderoso de Cristo Jesús, son derribadas, son destruidas. Y nosotros, en vez de eso, edificamos el reino de Dios, edificamos la palabra de Dios, lo que Él dice, lo que Él demanda, ¿no? Y esta autoridad nosotros la ejercemos por la oración que nosotros levantamos, y por eso es importante que tú te conviertas en una persona de oración. Amén. Y también dice que también esta autoridad es activada cuando nosotros proclamamos, amén, con nuestros labios la palabra de Dios. Vamos a ir desarrollando este tema porque es algo que el Señor ha hablado muy fuertemente a nuestro corazón para este tiempo, ¿no? Y el Señor habló muy fuerte, ¿no? Hace una semana, un poco más de una semana,
donde el Señor nos hablaba y nos decía, yo realmente quiero que tengan esta actitud ante las adversidades que todos y cada uno de nosotros estamos pasando, ya sea personalmente o estamos pasando de forma general. Amén. Pero acá me gustaría poder detener un momento y ver la naturaleza de la oración, cómo fue la oración de nuestro Señor Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí la palabra del Señor nos está revelando cómo fue la oración del Señor Jesús, dice, en los días de su carne, cuando Él estaba aquí en la tierra. Dice que Él ofreció oraciones y súplicas, pero con un gran clamor. Amén. ¿Y cuántos de nosotros quizás hemos llegado a una situación, un momento de nuestras vidas donde realmente hemos derramado un gran clamor delante del Señor? Y cuando pasamos alguna circunstancia difícil que está fuera de nuestro alcance, tenemos que clamar a Dios. Amén. Y nosotros podemos darnos permiso de no hacer esto o no hacer aquello, pero tú no te des permiso de decirle, no, yo tengo que clamar porque el Señor es el único que puede librarme. Dice, fue un gran clamor, y dice con lágrimas, ¿no? Dice, clamó aquel que podía librarlo de la muerte, ¿no? Y lo cierto es de que uno se imagina, ¿no? Decir, ¿cómo Jesús? Porque acuérdense que Él vino a la tierra, pero Él estaba en condición de hombre. Y todos los milagros que Él hizo, toda la gloria que fue desatada, fue manifestada a través de su condición de hombre, a pesar de que Él era Dios. Amén. Porque Él se despojó de toda divinidad, como ejemplo, demostrarnos de que si nosotros seguimos sus pisadas, vamos a poder ver igual su gloria. Les digo a los discípulos, ustedes van a hacer cosas mucho más gloriosas, más grandes de las que me han visto hacer a mí. Amén. Ya eso se refería al Señor, cuando Él dice que oró con tanta fuerza aquel que podía librarle de la muerte para que Él pueda volver a la vida. Amén. Y así vencer. Y dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y acá vemos la oración del Señor Jesús, se puede decir, todo su corazón derramado delante del Padre. Y este tipo de oración es la que ciertamente activa ese poder sobrenatural para derribar todas las cosas que son adversas. Y todas esas cosas adversas, hablamos de tribulaciones, angustias, enfermedades, todo lo que no viene del Señor. Amén. Todo lo que el Señor quiere que ahora nosotros como iglesia aprendamos a vencer. En los grandes avivamientos pasados, les hablo de hace muchos años atrás, muchos se levantaron en medio de pandemias similares a las que nosotros hemos pasado. No había solución a una enfermedad, ¿no? Incluso en el tiempo del Señor Jesús, la lepra no tenía una solución médica. Entonces eso era un milagro que te salvaba o te quedabas así siempre. Y el Señor siempre intervino en momentos de la historia donde las cosas parecían totalmente imposibles. Y acá es donde el Señor desea que nosotros utilicemos esa autoridad, crezcamos en una mayor fe y podamos levantarnos en un clamor tan poderoso que va a activar la palabra del Señor, ¿no? Y también, ¿no? Vamos a leer qué más puede activar esa palabra poderosa del Señor. Lucas capítulo 11, desde el versículo 6 al 13, dice así. Entonces Jesús les dijo, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a su casa a la medianoche a decirle, un amigo mío que está de viaje ha venido a visitarme y no tengo nada para darle de comer. ¿Me podrías prestar 3 panes? Versículo 7. Tu amigo responde desde dentro de la casa, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo ya estamos en la cama y no me puedo levantar a darte nada. Tal vez no se levante a darte nada por amistad, pero tu insistencia lo hará darte todo lo que necesites. Versículo 9. Entonces yo les digo, pidan y Dios les dará,
busquen y encontrarán, llamen a la puerta y ésta se abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. Versículo 11. Si un hijo suyo les pide un pescado, le dan una serpiente, o si les pide un huevo, le dan un escorpión. Pues si aún los peores entre ustedes saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles el Espíritu Santo a aquellos que le piden. Amén. Y el Espíritu Santo todo lo puede. Acá, ¿no? En esta parábola el Señor les estaba contando, ¿no? Dice, en ese tiempo, cuando las personas ya se metían a la cama, cerraban la puerta, era bien difícil volverse a levantar, porque acuérdense que en ese tiempo se usaba sandalias y en realidad no había quizá la infraestructura que nosotros tenemos, ¿no? Donde uno podía mantener sus pies limpios, ¿no? Y para volver a la cama tenías que volver a lavarte, asearte, era todo un problema, ¿no? Y es por eso de que las personas, cuando ya cerraban la puerta de su casa, ya no podían volver a levantarse porque ya había terminado el día, etc. Pero acá se muestra, ¿no? Alguien que insiste en la casa de su amigo, le dice, no, yo te pido que me puedas prestar porque yo necesito que puedas darme 3 panes, ¿no? Para que yo pueda compartirlo con la persona que ha llegado de viaje, etc. Entonces dice, ¿no? Quizás dice, no te lo dé, pero lo cierto es de que por tu insistencia, el versículo 8 dice así, tal vez no se levanta a darte nada por amistad, pero tu insistencia lo hará darte todo lo que necesites. Y nos dice, esa es la actitud que ustedes tienen que tener en oración. Amén. Y lo cierto es de que cuando nosotros empezamos a orar y decimos, bueno, nos vamos a levantar y vamos a derribar como congregación, como iglesia, yo mismo en mi casa, yo me voy a levantar para derribar cierta enfermedad que está causando estragos en medio de nosotros, ¿no? Entonces uno comienza a orar y empiezan a orar y de repente no pasa nada o pasa algo distinto a lo que tú te habías imaginado y es como que uno se pone a pensar y dice, bueno, no, creo que no es así y se deja y se queda como en un modo quieto, ¿no? Y ya no insiste, ¿no? O eso en el sentido cuando tú deseas pedir algo. O qué pasa, ¿no? Que cuando uno empieza a orar, empieza realmente a levantarse en oración, pero de repente tú ves que ya has logrado muchas cosas, ¿no? O qué sé yo, o estás en un cierto estado bueno, digamos, en tu vida, empiezas a bajar tu nivel de oración, ¿no? Entonces acá lo que el Señor nos está mostrando y nos dice de que es necesario que nosotros podamos ser insistentes al Padre para todas las cosas buenas. ¿Cuánto más para ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado? Para ejercer la autoridad que Él nos ha dado de derribar, de destruir, de plantar y edificar, nosotros tenemos que analizar muy bien esta escritura y decir, Señor, yo tengo que ser una persona insistente en oración. Amén. Insistente. Incluso aunque yo vea que no hay una respuesta favorable, ¿no? Aunque yo veo que quizás todo lo que está pasando realmente no está sucediendo como, más bien parece que estamos yendo por otro rumbo. Acuérdate que la perseverancia en la oración, la insistencia en oración es tan importante porque es como cuando Moisés estaba levantando las manos, ¿no? Y tenía que mantener las manos levantadas para que el ejército del Señor gane. Dice, si las bajaba, perdían, si las levantaba, volvían a ganar, ¿no? Incluso estaban ya derrotando a los enemigos, pero él tenía que levantar sus manos en alto. Y eso no es otra cosa que la oración de Moisés. Decía, tú tenías que orar hasta el final, ¿no? Y no dejar, ¿no?, que nada detenga esa oración. Y es por eso que el Señor, lo que Él desea es que nosotros en este tiempo, ¿cómo nos vamos a defender? Con esta actitud de oración, y la oración todo lo va a lograr, todo lo va a cambiar, todo lo va a poder. Y si hay tormentas que se desatan mucho más fuertes cuando comenzamos a orar, es porque tu oración está haciendo cosas grandes. Así que yo quiero invitarte a que no dejes de orar,
No dejes de creer que el Señor puede sanar de manera sobrenatural. No dejes de creer que el Señor puede hacer cosas grandes. No dejes de creer que Él puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Amén. Y acá tenemos un ejemplo en Segunda de Reyes, del capítulo 4, desde el versículo 2 en adelante. Vamos a leer toda esta historia rápidamente. Es un poco larga, pero la vamos a leer porque realmente que podamos comprender cuál es el trasfondo de esta historia. Amén. Esto es cuando Eliseo resucita al hijo de la tsunamita, ¿no? Toda la historia que está en la palabra del Señor. Versículo 12 dice así: entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. Y él le dijo a Giezi, dile ahora, he aquí te has preocupado por nosotros con todo este cuidado. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Y ella respondió, yo vivo en medio de mi pueblo. Versículo 14, él entonces dijo, ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giezi respondió, en verdad ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Y él dijo, llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces él le dijo, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo donde estaba su padre con los segadores. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y tomándolo, lo llevó a su madre y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta detrás de él y salió. Luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él dijo, ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, quédate en paz. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado, arrea y anda, no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giezi su criado, he aquí, allá viene la tsunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió, bien. Cuando ella llegó al monte, el hombre de Dios se asió de sus pies. Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios se asió de sus pies y Giezi se acercó para apartarla. Pero el hombre de Dios dijo, déjala, porque su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Versículo 28. Entonces ella dijo, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? ¿No dije, no me engañes? Entonces él dijo a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras a alguno, no lo saludes, y si alguno te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió, y Giezi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, mas no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrarlo y le dijo, el niño no ha despertado. Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y Eliseo llamó a Giezi y le dijo, llama a la tsunamita. Y él la llamó, y cuando ella vino Eliseo, él le dijo, toma a tu hijo. Amén. Esta historia es sumamente impresionante, ¿no? Cómo acá esta mujer, esta tsunamita, recibe, ¿no?, a Eliseo en su casa. Y todos los profetas son figuras del Señor Jesús en ese tiempo. Entonces es como que ella ha abierto su corazón y ha recibido al Señor Jesús en su corazón. Si tú todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que tú abras tu corazón al Señor Jesús en este momento. Tú, como la tsunamita, dile, Señor, ven, yo te hago un cuarto en lo más alto de mi corazón. Ven, habita dentro de mí. Amén. No te vas a arrepentir, porque seguir al Señor no se puede comparar con nada, ¿no? Así que yo te invito, este es un llamado de salvación para todos aquellos que aún no conocen al Señor. Y bueno, siguiendo con la historia,
acá el profeta, ¿no? Él vivía, ¿no? Cuando él pasaba por esa ciudad, vivía ahí, estaba en la casa de ella, se hospedaba ahí. Entonces él, por toda la actitud que ella siempre tuvo con él, le dijo, ¿qué puedo hacer por ella? Y Jezreel le dice, mira, ella no tiene hijos, su mujer es vieja, así que no usa tu autoridad para que ella pueda concebir. Y así pasa, ¿no? Entonces ella al principio, ella no creía y decía, no me engañes, pero de repente pasa este milagro en su vida. Y después cuando el niño ya va creciendo, resulta de que pasa una circunstancia peor, ¿no? Y acá está la pregunta, ¿no? ¿Cómo uno dice, Señor, ¿por qué me has dado esto? ¿O por qué me has permitido vivir quizás? ¿O por qué me has dado mis familiares a los que yo he amado tanto? ¿O a todas las circunstancias o cosas que yo amo en mi vida para que después uno ya no las tenga, ¿no? Y quizás esta era la pregunta de ella, ¿no? Decir, yo no, en primer lugar, yo no quería arriesgarse quizás, ¿no? A amar o a abrir su corazón, pero el Señor igual la bendijo. Y ella como que preguntándose, o sea, ¿por qué está pasando esta situación si yo he abierto a mi casa al profeta? ¿Y por qué está pasando esto? Pero lo bueno de la actitud de ella es de que ella, ¿qué pasa con esta situación? Dice que aunque estaba muy angustiada por todo lo que estaba aconteciendo, ella no se rinde, sino que va a buscar al hombre de Dios, ¿no? Va en otras palabras, y vamos a ver que esa es una figura del Señor Jesús, ¿no? Aquí el profeta Eliseo. Va y lo va a buscar y le va a insistir, ¿no? Y le va a decir, incluso ¿no? Eliseo le dice, no, lleva mi bácula y va a haber tal unción que se va a sanar. Y le dice, yo no voy a apartar de ti, yo necesito que tú vayas, ¿no? Personalmente, que tú estés, porque es una situación complicada, difícil. Entonces acá lo que sucede es de que cuando ya Eliseo llega, ¿no? al lugar, evidentemente el niño estaba muerto, empieza a orar y nada pasa, entonces empieza, dice, a hacer que el niño entre en calor, ¿no? Acuérdense que Eliseo estaba completamente ungido por el Señor, entonces le toca sus manos sobre sus manos, dice, ¿no? Se acuesta sobre él, intenta, ¿no? que él reviva, ¿no? poniendo todo de sí, pero en otras palabras, lo que él estaba haciendo era orando al Señor, pidiéndole, Señor, resucita, y empezando a ejercer esa autoridad. Y de repente no pasa nada tampoco, entonces va a caminar de un lado al otro por toda la casa, dice, después vuelve al final, vuelve a subir, y ahí es donde el niño, digamos, continuaba muerto, y ahí es donde él se acuesta igual ya sobre él. Entonces después de eso dice de que se vuelve a tender sobre él, y el niño estornuda 7 veces, de repente abre sus ojos, ¿no? Entonces ocurre el milagro, ¿no? Por una insistencia, ¿no? de ambas partes. Primero la tsunamita, de decir, yo no me voy la última palabra la tiene Dios. Amén. Y ella va y hace todo lo que en su corazón está a hacer, todo lo que ella podía hacer en sus fuerzas. Y Eliseo lo mismo, ¿no? Porque cuántas veces quizás Eliseo hizo milagros impresionantes, pero era como que esto en un inicio no estaba funcionando, ¿no? Envía su báculo, nada, después se tiende sobre él y empieza a orar y nada, empieza a tenderse sobre él y nada, empieza a caminar por toda la casa orando y nada, ¿no? Entonces Eliseo necesitaba insistir hasta que realmente el niño vuelva a la vida, y resulta de que así sucede, ¿no? Y con la oración, con nuestra vida de oración y con lo que queremos hacer que el Señor realmente pueda hacer algo sorprendente en esta tierra, tenemos que ser personas insistentes delante de Dios. Decirle, Señor, derrama tu gloria, y comenzar a levantarnos. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene el Señor. Pero no dejes que tu corazón, tu mente se engañe pensando que eso fue todo. No, porque en nuestro Dios siempre hay una victoria, siempre hay una puerta abierta, siempre hay un camino nuevo abierto. Amén. Ahora, nosotros ante las adversidades que vienen, como en este caso de la tsunamita, la muerte de su hijo, ¿no? Pero gracias al Señor resucita. Todas estas circunstancias que vivimos, nosotros tenemos que aprender a defendernos con la palabra de Dios, pero la palabra que salga de nuestros labios, proclamar su palabra. Tú tienes que saber, dice, ¿no? que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua.
No, todo lo que nosotros hablemos se va a repercutir en cierta forma. Amén. Y mientras más autoridad uno tenga del Señor, estas cosas van sucediendo. No, nosotros tenemos que saber qué autoridad el Señor nos ha dado. Vamos a ver en Apocalipsis 11. Tenemos que ejercer la autoridad de estos dos testigos, que es una profecía en Apocalipsis. Hay muchas interpretaciones de esto, pero lo que nos vamos a centrar en este momento es en lo siguiente. Versículo 3 dice: y otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y ahora escucha muy bien, versículo 5. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Nosotros tenemos que defendernos con la palabra de Dios. Dice que de estos dos testigos, dice, salía fuego de su boca, ¿no? Y dice que con eso se defendían cuando alguien quería hacerles daño, ¿no? Pero ¿qué es ese fuego? Ese fuego es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. ¿No? Y incluso, ¿no? Dice que es la palabra como fuego fundidor, ¿no? Dice que es fuego, que es como martillo que quebranta la roca. Y tiene muchas formas como la palabra del Señor se manifiesta. Pero acá ellos se defendían con la palabra de Dios. Y dice, cuando alguien quería venir a hacerles daño, dice, el fuego salía de su boca porque ellos hablaban la palabra de Dios. Entonces venía una enfermedad y ellos hablaban la palabra de Dios. Es decir, no, rechazo esta enfermedad en el nombre de Jesús. Venía alguna situación adversa, no, ellos hablaban la palabra de Dios, ¿no? Ellos comenzaban a declarar la palabra de Dios. Amén. Lo que está escrito en la maravillosa Biblia que tú tienes en tus manos. Si no tienes una, apresúrate en conseguirlo. Yo sé que hay de diversas formas en los celulares, digitalmente, pero ten una Biblia también, amén, porque incluso te vas a dar cuenta, hay pequeños errores también a veces en algunas, eso me pasó, ¿no? Que yo estaba leyendo una versión en un iPad 1 que tenía, pero no había una parte, no estaba todo bien, pero no había una parte. Decía, qué raro, decía, no, ¿por qué no hay esto? Revisé mi Biblia, del libro, y ahí pude ver de que sí, efectivamente faltaba una parte, ¿no? Pero son cosas que uno dice son mínimas, ¿no? Pero tienes que tener tu Biblia, ¿amén? Porque tienes que conocer tu Biblia, porque cuando venga una adversidad, tú tienes que declarar lo que Dios dice sobre esa enfermedad, ¿amén? Viene una adversidad, viene alguna situación, tú tienes que levantarte, no conforme lo que tú piensas o que tú dices, porque cuando uno está angustiado, está triste, ¿no? Es incluso hasta pesimista lo que puede decir, depende de la personalidad de cada uno, pero tú tienes que decir, Dios en su palabra dice esto, yo declaro esto porque Él dice, ¿no? Y nosotros tenemos que defendernos con todo lo que está escrito y todo lo que es la voluntad de Dios, amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Porque esa es la pregunta, ¿no? Y lo que tú tienes que tener en tu corazón, y esto es un poco enlazando lo que hace unas 2 semanas igual compartía, es de que tú tienes que conocer la palabra, meditar la palabra, saber exactamente todo lo que está escrito, amén. Y no es algo que está fuera del alcance de uno, algo que uno no lo puede hacer. Es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros conocer lo que está en la palabra. Y no vayas a dudar, ¿no?, de lo que está en la palabra, ¿no? Hay como si uno estudia, ¿no?, lo que es este tema, la bibliología, ¿no?, que se dice, pero que es en realidad por cómo sabemos que es la palabra de Dios. O sea, ¿qué pruebas hay para que esa palabra de Dios? Es un estudio impresionante, donde todo señala y se declara que es palabra inspirada, que la Biblia es inspirada por Dios y que no ha habido error alguno desde que fue escrito, porque su palabra es sumamente pura, capaz de transformar las vidas y los corazones. En otra prédica, Dios mediante, vamos incluso a dar una vez más, no, lo estudiamos en los estudios bíblicos, muchos ya lo saben, pero si tú no lo sabes, es un estudio preciosísimo donde nada te va a hacer más dudar de que realmente lo que está en la Biblia es palabra inspirada de Dios.
Entonces tú tienes que conocer esta Biblia, porque es lo que Dios habla, es lo que Dios dice. Amén. Si uno ve las estrellas, ¿para qué están las estrellas? Las estrellas han salido de la boca de Dios, la creación, su palabra que ha sido creada, manifestada. Es nuestra responsabilidad conocer lo que está escrito. Y mientras tú más leas, mientras tú más te llenes de fe, mientras tú más medites la palabra, mientras tú más puedas realmente atesorar lo que está escrito en la palabra de Dios, tú vas a conocer cuál es su voluntad. Amén. Y no vas a dejar que el enemigo te engañe. Amén. Sabemos que la voluntad del Señor es todo lo que está en su palabra. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice así: pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto significa de que nosotros vivimos de todo lo que sale de la boca de Dios. No solo las cosas que podemos tener en nuestras fuerzas, ¿no? Alimentarnos, hacer ejercicios, etc. Nosotros vivimos de todo lo que sale de la boca de Dios. Esa es la razón por la cual estamos acá. ¿Cuántas personas quizás con todas las posibilidades de poder sanarse, que han caído enfermas, murieron? No ha bastado nada, dice uno, no tiene comprado nada, porque nosotros no vivimos, ¿no?, de algo que pueda pasar en el mundo, algo que yo pueda hacer, pueda dejar de hacer. Todos vivimos de lo que sale de la boca de Dios. Así que tenemos que conocer su palabra. Amén. Y tenemos que realmente pedirle al Señor que nos instruya. Y es sumamente importante que en medio de la adversidad nosotros tomemos la palabra del Señor y nos defendamos con su palabra. Amén. Al proclamar en oración, ¿no?, cuando nosotros empezamos, bien, por ejemplo, alguna adversidad, una enfermedad, cáncer, ¿no?, ya sea tu vida, alguna persona, ¿no?, y uno empieza a decir, bueno, yo voy a declarar la palabra del Señor, ¿no?, y uno empieza a utilizar algunas frases como estas, ¿no?, decir, en el nombre de Jesús yo declaro que esta enfermedad se va, en el nombre de Jesús, ¿no? Y a muchos de ustedes nos han preguntado y nos han dicho, pero parece que uno le está dando órdenes a Dios, ¿no? Estás dando órdenes, ahora en el nombre de Jesús es sano y punto, digamos, como yo digo, como yo quiero, ¿no? Aquí vamos a hacer una gran diferencia. No temas utilizar estas frases para orar, para declarar. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber, si no lo sabías, hoy lo estás atesorando en tu corazón, de que nosotros no le estamos ordenando al Señor nada, porque Él es soberano, amén. Él es totalmente soberano y nadie puede decirle o haz esto o haz aquello, porque Él es soberano. Lo que nosotros tenemos autoridad, la autoridad de Jeremías, que está en Jeremías, tenemos esa autoridad para hablarle a la enfermedad, amén. Al Señor nosotros no, porque Él es Dios, Él es soberano, no podemos ordenarle tal cosa, haz esto, aquello, no, porque Él es Dios, ¿no? O sea, eso no tiene sentido. Nosotros al usar la palabra, ¿no?, hemos venido a derribar las enfermedades, toda tiniebla, toda oscuridad. Tú no le estás hablando, ¿no?, se puede decir a nuestro amado Señor, sino tú le estás hablando a la enfermedad en el nombre de Jesús. Amén. Así que no temas decir y utilizar tu autoridad. Amén. Tú le estás hablando, no estás ordenando nada al Señor, sino que le estás hablando a la enfermedad, le estás hablando a la muerte, no estás declarando sobre las adversidades, sobre los problemas, estás declarando la victoria de Cristo. Y esa es la autoridad que tú tienes que utilizar en tus labios. Amén. Y esa es la autoridad que tú tienes que ejercer delante del Señor. Lo cierto es que uno vive de la palabra de Dios y no solo de lo que pueda decir un diagnóstico médico o lo que pueda decir la situación económica o la situación laboral o las cosas que puedan llegar a venir. Tú tienes que saber y tienes que decidir hoy vivir de lo que sale de la boca de Dios. Amén. Y no vayas a dudar que Él no tiene cosas buenas para ti, porque Él tiene cosas maravillosas. Vamos a leer una vez más Jeremías capítulo 1, del 9 al 10, dice así: entonces extendió el Señor su mano
y tocó mi boca. Pero ahora lee esta parte poniéndolo, imaginándote que eres tú a quien el Señor está hablando. Y créelo. Acá estamos exponiendo la palabra del Señor, tú, y es tu responsabilidad creerlo, atesorarlo. Dice así: entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuántos van a recibir las palabras de Dios en este momento? Dile: Señor, toca mi boca, pon tus palabras en mi boca. Amén. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Recibe esta autoridad en oración, amén. Lo cierto es que a nosotros, como Michael nos enseñaba, nos corresponde creer. Y cuando creemos verdaderamente, lo proclamamos con nuestros labios. Mateo 18:18 dice así: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Esa es la autoridad que nosotros tenemos en el Señor. Amén. Y es importante que sepamos utilizar esta autoridad y comprenderla, que acá dice: todo lo que aten en la tierra va a ser atado en el cielo. Está hablando del mundo espiritual. Todo lo que tú en oración empieces a declarar, a derribar el reino de las tinieblas, etcétera, todo lo que pueda venir a tu mente, y empiezas a soltar el reino de Dios. Dice: todo lo que desates en la tierra va a ser desatado en las esferas espirituales. No dice: si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, dicen cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, dice que va a ser hecho. Amén. Por eso tenemos que levantarnos en oración, absolutamente todos. Amén. Que realmente los horarios de oración de esta semana estén llenos, ¿no?, de personas que estén comenzando a declarar la palabra de Dios viva y eficaz. Es algo que no se va a parar en ningún momento. Hay que continuar. Amén. Y acá también vamos a hacer una advertencia, ¿no?, una aclaración. Es importante que igual cuidemos lo que hablamos. No hablemos lo negativo, lo malo, lo pesimista. Solo hablemos la palabra de Dios, solo declaremos su palabra. Solo hablemos su palabra, que desde ahora me compromiso, lo que voy a decir, lo que voy a hablar es la palabra de Dios. Señor, pon tus palabras en mi boca. Eso le tienes que decir al Señor. Amén. Primera de Pedro 3:10 dice así: pues el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es sumamente clara la palabra del Señor. Versículo 11: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Dice: el que quiere amar la vida, ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal. Dice que sus labios no hablen engaño, cuidar todo lo que hablamos, decirle: Señor, ahora yo quiero pedirte que tú pongas tus palabras en mi boca. Y yo quiero declarar, quiero ser un instrumento en tus manos. Amén. Ahora bien, nosotros, ¿cómo ponemos en práctica todo eso, no? Proclamando la palabra del Señor sobre toda enfermedad que vivimos mundialmente, nacionalmente, ¿no?, por regiones, en todo sentido. Proclamemos, ¿no?, aunque no sintamos. Y eso tienes que en tu corazón estar sumamente claro. No tienes que proclamar la palabra solo cuando lo sientas, no, porque muchas veces no vas a sentir hacerlo. Tú tienes que declarar la palabra del Señor en toda circunstancia, aunque así tú no lo sientas, aunque así no estés como que dudando, será, no será, no. Estamos llamados a proclamar la palabra del Señor, y es ahí donde nosotros activamos la ayuda sobrenatural angelical de Dios. Amén. Vamos a leer el Salmo 103, el versículo 20. Con esto vamos a acabar en una versión un poco más moderna. Dice así: bendigan al Señor todos sus ángeles, héroes poderosos, que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra. Amén. Nosotros además, ¿no? ¿Y cómo tenemos autoridad? Dice: para derribar todas las cosas malas, enfermedad, muerte, tribulaciones, angustias, adversidades, situaciones difíciles, el pecado, etc. Pero tenemos igual autoridad para plantar y edificar.
Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, activamos la ayuda angelical, porque dice que estos ángeles ejecutan las órdenes del Señor. Dice, apenas oyen el sonido de su palabra. Entonces, cuando tú comienzas a proclamar en voz alta la palabra de Dios, empiezas a declarar lo que Él dice, qué es lo que Él está diciendo sobre esto, sobre aquello. Señor, yo proclamo esto. Dice que se comienza a mover la ayuda angelical. Amén. Y es importante que comencemos a ejecutar todo esto. Amén. El Señor quiere que nosotros podamos realmente hacer que esto se afiance en nosotros y que lo continuemos haciendo. Si tú lo estás haciendo, hazlo, pero cada vez más potente. Amén. Más potente. Si tú no lo has escuchado ninguna vez, esto empieza a ponerlo en práctica. Pero todos tenemos que comenzar a hablar la palabra de Dios en medio de las pruebas, en medio de las adversidades. Orar sobre la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, decirlo. Amén. ¿Y por qué? Porque el Señor quiere que de esa forma nosotros nos defendamos ante todo lo que venga. Como los dos testigos. Dice, venía que quería hacerles daño, y dice, de su labio salía fuego, ¿no? Y dice que mataba a todos los que querían hacer daño, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, queremos en este momento pedirte, Padre, que como a Jeremías, tú pongas tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pongas tu palabra, Padre Celestial, en nuestros labios. En este momento imparte, Señor, a todos los que están recibiendo, Señor, están conectados en este momento. Pon tus palabras en su boca, Señor. Padre Celestial, solo tú, Señor, conoces lo que pueda llegar a venir, lo que estamos pasando en la actualidad cada uno de nosotros. Pero sobre esta situación nosotros proclamamos tu palabra, que en ti hay sanidad, en ti hay restauración, en ti hay perdón, en ti, amado Señor, hay vida eterna. Señor, proclamamos en este momento tu palabra. Amado Señor, levanta a tus hijos y a tus hijas, Padre Celestial, para que en este momento sean afianzados con tu palabra. Y como los dos testigos, cuando venga alguna situación mala, difícil, como está escrito, Padre Celestial, de sus labios salga el fuego de la palabra de Dios. Salga tu palabra, Padre Celestial, estableciendo lo que tú quieres establecer. Oh, gracias, Señor. También oramos y te pedimos en el nombre de Jesús de que tú puedas desatar una unción especial para leer las Escrituras, para comprenderlas. Amado Señor, en tu palabra está escrito que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Y eso es lo que oramos en este momento, Padre, sobre todos y cada uno de nosotros, que tenemos entendimiento de tu palabra. Amado Señor, lo declaramos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo pueda imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tú me guías en cada
bendición que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo pueda imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo pueda imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que hemos recibido. Gracias por el tiempo de la administración. Te honramos, Señor. Permite que en todo tiempo hablemos palabras de vida, Señor. Oh, Señor, de que tomemos esa autoridad y nuestros labios proclamen tu reino sobre la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amados. Wow, qué tremenda bendición. Te animo de que en todo tiempo puedas compartir la transmisión, puedes igual volver a revisar la prédica, volver a verla. Una vez que terminamos acá el Facebook Live, puedes volver a ver el culto dominical, puedes adelantar, retroceder esas partes sumamente importantes en medio de la prédica. Asimismo, te animo de que puedas participar de todas las redes sociales, dale like a todas las redes sociales de la Congre, participa del canal de YouTube. Acá ya cuando terminamos la transmisión en vivo, inmediatamente queda obviamente grabada la prédica en el canal de YouTube. Amén. Así que entra al canal de YouTube, edifica tu vida con todas las prédicas devocionales, todo el ministerio Reino de Dios para los niños, realmente y todas las enseñanzas que tenemos, los estudios de la palabra, los tiempos de discipulado. Aprovechemos juntos el canal de YouTube de la congregación. Un gusto compartir con ustedes, amados. Que tengan una excelente semana. El Señor los recontra bendiga, a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bendiciones.